El trastorno depresivo es una entidad diagnóstica que se basa en un consenso entre los profesionales sobre qué síntomas tienen que aparecer y durante cuánto tiempo para designar que eso que le está ocurriendo a la persona es un trastorno depresivo. Bueno, y eso está bien para poder saber de qué estamos hablando, ¿no? Lo que ocurre es que todos los trastornos depresivos no son iguales. ¿Qué va? De hecho, al trastorno depresivo se puede llegar por muchos caminos diferentes. De ahí que los psicólogos clínicos lo que vamos a trabajar es los diferentes focos que hace que la persona llegue a ese trastorno depresivo. Uno de estos focos, podría explicar los diferentes focos que existen, pero nos vamos a entrar en uno de ellos, que es el tema de hoy, que es la emoción de la rabia, es decir, la mala gestión de la rabia, el no poder procesar la rabia, el no poder resolverla adecuadamente en nuestra historia, puede tener como consecuencia un trastorno depresivo, de tal forma que la persona se queda en lo que es la parte depresiva y no se está pudiendo ver algo que queda enmascarado como es la emoción de la rabia. La rabia es una emoción primaria que tenemos que, digamos, tiene una función para la supervivencia. La rabia podríamos decir que es la guardiana de las fronteras. Es decir, es como si tuviésemos una garita donde hay una barrera que se abre y que se cierra, y cuando entra algo que no queremos que entre o cuando sale algo que no queremos que salga de nosotros, aparece la emoción de la rabia que nos informa, porque las emociones tienen una función para la supervivencia, como decíamos, y tiene una función informativa, que nos informa de que algo está pasando que nosotros no hemos autorizado. La emoción de rabia que uno puede estar experimentando en el momento presente no es más que la reedición de una rabia que ha sido experimentada y no procesada en otros momentos de su vida, de tal forma que nos reencontramos con las experiencias vividas, de no sentirnos vistos, de no sentirnos queridos, que hace que se desate una rabia. Ojo, no es una rabia al uso, es una rabia altamente dañina, intensa, terriblemente intensa, y que hace que produzca un desbordamiento emocional a la persona y que de alguna manera le sea muy difícil gestionar ese estado emocional, que tiene una base, como decía, en su propia historia personal. Se ha generado una semilla que se ha ido desarrollando a lo largo de su vida y que trae un trastorno depresivo, como podría traer otras entidades diagnósticas, otros trastornos o desórdenes emocionales o trastornos psicológicos en la persona. Lo interesante es ver, insisto, qué está pasando ahí. En este sentido, Leslie Greenberg hablaba que hay diferentes tipos de emociones. Hay emociones primarias adaptativas, hay emociones primarias desadaptativas, hay emociones secundarias o hay emociones instrumentales. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que muchas veces la tristeza o la emoción de la tristeza lo que está escondiendo es una emoción primaria de base, la emoción central, que es lo que tenemos que descubrir. ¿Cuál es la emoción central? ¿Cuál es el leitmotiv? ¿Cuál es el soniquete, el sonido de fondo que me va acompañando a lo largo de la vida? Y tenemos que ir ahí, porque lo que vamos a trabajar no es tanto lo que va a ser el cuadro depresivo, que por supuesto que también, sino que tenemos que entender qué está generando todo eso, y a veces lo que está generando el foco de trabajo tiene que ver con la emoción de rabia que subyace, que no se ha podido resolver y que ha generado en la persona una herida, ya que durante su proceso de crianza, preadolescencia, adolescencia, dentro del sistema familiar, ha podido vivir situaciones de abuso, de negligencia, de maltrato, de no sintonización, de no sentirse vista, de no sentirse respetada, de no sentirse querida, etcétera, etcétera, etcétera. Esa huella genera un daño que queda encapsulado para que posteriormente se vaya desarrollando otra cosa que sí es mucho más visible, que es más emergente, como es el trastorno depresivo. Entonces, la emoción de la tristeza sería secundaria y la emoción de rabia sería primaria, y es eso lo que tendríamos que trabajar. Y la persona tiene que aprender a identificar cuál es su emoción central, cuál es la emoción central que te acompaña a lo largo de la vida, en qué otras ocasiones te está pasando eso. El estrés, la frustración, la ofensa, la injusticia o el conflicto son factores que pueden desencadenar en el aquí y en el ahora la emoción de la rabia. Una emoción de rabia que puede ser absolutamente desproporcional o intensa y desestabilizadora para la persona. Todos esos factores actualizan una rabia que la persona no ha podido procesar en su historia previa, de tal forma
que se reencuentra en la actualidad con, digamos, con la emoción o el daño que vivió en su historia personal en el pasado. En conclusión, ¿todos los trastornos depresivos son iguales? Bueno, sintomáticamente cumplen unos criterios, totalmente de acuerdo, pero la historia de la persona para llegar a desarrollar un trastorno depresivo es muy diferente. Cada persona tiene su propia historia, tiene su propia individualidad, sus propios rasgos de personalidad, y eso hace que se desarrollen por diferentes caminos, que es lo que luego vamos a trabajar a nivel psicoterapéutico. Cómo esa persona se ha ido gestando o se ha ido desarrollando dentro de ella un cuadro depresivo como consecuencia, y en este caso, hablando de la emoción de la rabia, de esa rabia que no se ha podido elaborar en base a esos factores que señalaba anteriormente. Comprender cómo estas experiencias pasadas nos pueden estar afectando en la actualidad es tremendamente importante. Por eso, el poder hacer un trabajo personal de autodescubrimiento, de autoconocimiento, nos va a permitir ir procesando o ir reprocesando la experiencia emocional de rabia, ir transformándolo en una experiencia emocional mucho más funcional, mucho más adaptativa desde la identificación y desde la comprensión. No hay una solución sencilla para un problema complejo como este. Es un trabajo que la persona tiene que ir realizando con un gran esfuerzo y con paciencia para poder ir resolviendo esas rabias que se han ido instalando dentro de ella a lo largo de toda su historia. Espero que os haya gustado este tema tan apasionante, como decía, de la emoción de la rabia y de la depresión, cómo la depresión puede estar escondiendo una emoción de rabia que se ha instalado dentro de la persona y que no se ha procesado adecuadamente. Un saludo a todos.